Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera y quiero seguir con mis reacciones sobre el Perú. Y ya hemos visto grandes obras que están desarrollando el Perú y cómo está creciendo. Pero me llamó la atención que la Deutsche Welle, el canal alemán, ha hecho un reportaje hace 2 meses sobre un tema que afecta a países de Latinoamérica, que es principalmente la fuga de talentos, es decir, los jóvenes, científicos, empresarios y en general la población que se retira del país, tal vez porque no encuentra las oportunidades o buscando otras, y se va a otras naciones. El reportaje de la Deutsche Welle se llama ¿Por qué cada vez más peruanos emigran al exterior? Así que mi reacción es entender el por qué, si el Perú está creciendo a pasos agigantados, se está yendo su capital humano, sus jóvenes. Cada vez más peruanos deciden dejar todo atrás y emigrar. Los motivos principales son la inseguridad ciudadana, la inestabilidad política y el estancamiento económico. Los que se van son en su mayoría gente joven, es decir, los que mueven la economía. Para el país significa una pérdida de talento, capital e ingresos para el Estado. Perú tuvo un boom económico entre 2010 y 2017 y muchos veían al país con optimismo y esperanza, especialmente la gente joven. ¿Qué pasó en Perú y por qué el país sufre una fuga de talentos? Aquí te damos más contexto. Bueno, y de esto se trata el video respecto a cuáles son, desde el punto de vista de este canal alemán, las causas por qué se están yendo los jóvenes del Perú cuando Perú tenía un crecimiento importante, como lo señalaban, y efectivamente cuando el Perú ha tenido una progresión económica, una mejora en su infraestructura, ya lo hemos visto en nuestros videos, pero mantiene esa inestabilidad política que tal vez es una de las cosas que hace que las políticas públicas que impulsa un gobierno no sigan con el próximo y pueda producir una inestabilidad que a veces frustra a los jóvenes porque no pueden desarrollarse de la forma que quieren. O tal vez ese crecimiento que vemos no llega a la población del Perú como no llega a muchas de las poblaciones de Latinoamérica. Es decir, el desarrollo llega a solo unos pocos y la desigualdad se incrementa. Veamos entonces cuáles son las causas, según Deutsche Welle, por qué cada vez más peruanos emigran al exterior. ¿Quiénes son los peruanos que están emigrando ahora y por qué se fueron? Entre 2021 y 2022, las salidas sin retorno casi se cuadruplicaron. Esto no es menor, ¿eh? Si bien es cierto, el Perú es una población mucho más grande que la de Chile, que somos 18 millones de habitantes, las salidas sin retorno de peruanos el 2021 fueron 100.543, el 2022 351.000 y el 2023 415.000. ¿Habrá afectado en el aumento de salidas del 2021, 2022, 2023 un efecto pandemia? ¿O habrá sido tal vez un aumento de la inseguridad que a veces se vincula a la migración y al descontrol que ha producido esto en varios países de Latinoamérica? Veamos qué más nos dice Deutsche Welle. Y en la primera mitad de 2023 hubo más personas que dejaron el país que en todo el año anterior. Eso sí, aún es pronto para saber cuántos de estos volverán. La mayoría tienen menos de 40 años y son solteras. Me gustaría que me comentaran en la cajita de comentarios si tienen algún hijo o algún familiar que se haya ido por el rango de edad 15 a 39 años, porque uno entiende que puede haber sido por estudios o pueden haberse ido a buscar trabajos. Y el porcentaje de solteros, ¿eh? Se va mucha gente soltera, lo que habla también de que es muy baja tal vez las familias que se van del Perú. Es decir, que estos serían, por decirlo así, jóvenes en edad universitaria o trabajadores que comienzan solteros buscando, lo que uno entiende, mejor empleo. ¿Sigamos viendo? Son jóvenes y en muchos de los casos profesionales, ¿no? Peruanos talento que se están yendo a otras partes del mundo para poder conseguir trabajo, poder conseguir un mejor salario. Muchas de las personas que migran también son personas que pertenecen a trabajo informal dentro del país, ya que en el Perú existe un 70% de informalidad. Muchos de ellos no necesariamente tienen hijos, sino que salen del país para poder mejorar la economía de sus familias, en este caso de sus padres o hermanos que se quedan en el país. Los peruanos que emigraron en su mayoría residen en Estados Unidos, España y Argentina.
Bueno, veamos dónde dice Deutsche Welle que viajan, y esta fuente de la Superintendencia Nacional de Migraciones, entiendo yo, del Perú. Un 30% se va a Estados Unidos, que siempre es el foco de Latinoamérica, España en un 15% por los tratados que tenemos, Argentina, Chile, entiendo que es por la cercanía que se tiene como países limítrofes, e Italia, me llama la atención Italia, en un 10,2%. Habrá un tratado, será alta el porcentaje de vinculaciones, tanto por ser colonias algunos grupos de Italia, o hay algún tratado especial, si me lo pueden contar. Y si de estos países tuvieras que elegir dónde irte o emigrar en este caso, como peruano, ¿a qué país te irías o irías a otro país? Ahí me comentan, para ir sabiendo un poco. Creo que las cifras son muy parecidas a las cifras que hay en Chile. Deberíamos agregar tal vez algunos países de Oceanía en Chile, como Australia y Nueva Zelanda. Son países donde ya existe una fuerte comunidad peruana. Entonces las redes migratorias juegan también un papel importante en la salida de peruanos. Entonces, sí, yo creo que definitivamente la existencia de redes, de conocidos, de familiares, etcétera, facilita la migración y hace que ciertos destinos, sumados a sus condiciones económicas y políticas, sean más atractivos para que los peruanos emigren. Incluso hace más fácil el que haya oportunidades laborales, ¿no? Pero chicos, ustedes van a venir. Ese es un buen punto porque viaja uno con seguridad porque tiene algún familiar. Eso también posibilita, por ejemplo, en Estados Unidos, que te reciba alguien y reúna ciertos requisitos especiales para las visas. Y en lo que está mostrando ahora son las visas que otorga, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, ¿cierto? Y veamos qué está sucediendo, porque recuerden que Australia, Nueva Zelanda y Canadá están requiriendo muchos migrantes. Yo tengo otros videos en el canal donde hemos entrevistado y conversado con algunos amigos chilenos que están en Estados Unidos y en Nueva Zelanda para que nos cuenten efectivamente cuál fue su experiencia, y también ahí hemos entregado algunos datos respecto a qué pasa con la migración, en este caso de Chile a esos países, pero entiendo que se repite también la misma situación en el Perú. Recuerden que estamos tratando de entender por qué Deutsche Welle señala que cada vez se van más peruanos al exterior, habiendo un crecimiento en el país. Sigamos viendo. De una working holiday o están pensando en venir. Pero no solo con la ayuda de familiares, hay muchos peruanos que a través de redes sociales como TikTok cuentan cómo han vivido el proceso de migración y dan consejos de cómo salir del país y buscar oportunidades en el exterior. Pero estamos hablando de una migración legal o ilegal. Más de la mitad de la gente que migra sale del país por avión y el resto por vía terrestre. Hay de todo en realidad en este proceso de migración, ¿no? Porque muchas de las personas que migran cuentan con los recursos económicos, como te mencionaba, son profesionales y cuentan con dinero para poder hacerlo en forma legal. Muchos de ellos tienen familiares y si bien están por un tiempo en forma de visitantes, buscan durante ese tiempo poder conseguir un trabajo y poder formalizar su estadía como personas que pueden trabajar y aportar al país donde están migrando. Pero cada vez más personas con menos ingresos salen del país. Hay otro grupo que son estas personas informales que van a su suerte, ¿no? Muchos, por ejemplo, de las personas que van hacia Estados Unidos prueban suerte primero llegando hacia México y ven la forma de cruzar la frontera. Se arriesgan mucho su seguridad. Cada vez más peruanos arriesgaron sus vidas y las de sus familias para cruzar el peligroso tapón de Darién. Según una investigación, en lo que va del año, unos 3.200 peruanos cruzaron el Darién, una gran subida en comparación. Es alto la cantidad de peruanos que fueron por esta vía, que principalmente utilizaban venezolanos, ¿cierto?, para llegar a México y de ahí llegar a Estados Unidos. El 2022 eran 1.543, entiendo que el 2021, producto del inicio del término de la pandemia, no fue mucha gente, y el 2023 3.200. Me llama la atención porque las condiciones que tiene Perú para poder migrar a otros lados hacen posible que puedan entrar en forma legal, pero también pueden estar los requerimientos de cantidad de dinero que necesitas. Por lo tanto, hay un grupo de la población que no reúne esa cantidad de dinero y no puede viajar por vías formales y tiene que recurrir a las vías informales para ingresar. Además, porque puede haber una distorsión producto de que hay inescrupulosos que señalan que te van a llevar por una cantidad de dinero y que te van a asegurar la posibilidad de trabajo y van por otras vías y al final son simplemente tráfico ilegal de personas, y a veces pagan más de lo que pagarían en una situación normal, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso a los amigos que piensen en irse de sus países en Latinoamérica.
a años anteriores. Con el aumento de la inmigración informal, también aumentan las mafias que dicen facilitar las salidas del país. Muchas de ellas son contactadas por las personas que quieren salir del país a través de las redes sociales, por ejemplo TikTok, Instagram, Facebook. Y claro, por ejemplo, cuando uno también va cerca al aeropuerto, incluso a los terminales de buses, hay personas que pueden contactarte y proponerte formas o maneras de salir del país a cambio de dinero. Pero vayamos ahora a las causas. Veamos las causas. Ya nos dieron los datos. Veamos cuáles son las causas que propone Deutsche Welle para entender por qué se están yendo los jóvenes del Perú, migrando y están perdiendo capital humano, ¿cierto? Y que nos parece contradictorio por las grandes obras que hay y las mejoras que han tenido en sus condiciones económicas y de desarrollo el país del norte de Chile, el Perú. Sigamos viendo qué dice Deutsche Welle. ¡Ya basta de estos delincuentes que se vayan de nuestro país! Debido al incremento de la delincuencia común y el crimen organizado, la gran mayoría de los peruanos dice sentirse... Ya. Esto es una cuestión que nos está afectando a todos, que es el aumento de los robos en Perú, ¿cierto? Y me refiero a que ha aumentado los robos en Chile, ha aumentado los robos en Perú. Les tiene que pasar lo mismo a los peruanos, ecuatorianos, a los amigos en Argentina y acá en Chile, a los uruguayos, a los mexicanos también, entiendo yo, a pesar de las dificultades que tengan con sus propios delitos comunes. Lo que nos sucede en Chile, y no sé si en Perú pasa, es que los tipos de robos que sufríamos no eran tan violentos y se han tornado más violentos. De hecho, hemos visto que el delincuente actual que está conviviendo en Chile, entendamos, el delincuente común chileno con el delincuente extranjero, el delincuente extranjero trata de avasallar a la autoridad y comete delitos que nuestra delincuencia no cometía. Por ejemplo, era muy extraño ver que un delincuente entrara a robar en Chile, por ejemplo, a personas que habían sufrido algún problema de salud, algunos adultos mayores o de su mismo sector, ¿cierto? Como que uno bromeaba en el sentido que los delincuentes iban a otros barrios, ¿cierto? Y cuidaban a su gente. Y lo otro, que normalmente te amenazaban y te quitaban tus cosas, y hoy en día está casi esa estrategia de disparar y después hacerse de las cosas de uno. Entonces es más cruenta la delincuencia. Nosotros cada uno en sus países estaba acostumbrado a sus delincuentes, a su estilo, sabía qué precauciones tomar, y nos hemos llevado cuenta de que existe otro tipo de delincuencia que no entendíamos, al igual que grupos organizados que no teníamos o creíamos no tener. Así que una de las propuestas que hace como causas para que se esté yendo gente del Perú es la inseguridad, y la cifra que entregan de la Policía Nacional del Perú con respecto a los robos es, no sé si alta para ustedes, pero el crecimiento por lo menos es importante entre el 2021 y el 2023. Inseguro en las calles. El gobierno declaró el estado de emergencia en 3 localidades por esta causa. El ministro peruano del Interior, Vicente Romero, afirma que el crimen organizado ha cambiado en los últimos años en Perú con la presencia de bandas internacionales como el Tren de Aragua, mafia venezolana que se dedica al sicariato, extorsión, trata de personas y asaltos a mano armada. El acompañamiento de este grupo operacional, juntamente con los grupos de inteligencia y los grupos de investigación, será un triángulo perfecto para erradicar las extorsiones en el país. La inseguridad ciudadana es entonces un factor decisivo para los peruanos que emigran. Indican que ahora que viven en otro país, por ejemplo, no están constantemente preocupados por salir a la calle y que sean asaltados, ¿no? Y más allá del aumento del índice de la seguridad en el país, existe una gran percepción entre los peruanos de estar expuestos principalmente a robos, asesinatos, incluso a extorsiones. Vamos al otro punto. Crisis económica, pandemia. Sí afectó a algunos países efectivamente la pandemia. La posibilidad de ver mejores condiciones, porque también afectó mucho la pandemia. Los 2 años y tantos meses a que personas que tenían emprendimientos los perdieron totalmente y tuvieran que recurrir a otros lugares, y además por la posibilidad de la vacunación y el acceso a la salud. Recuerdo que hay varios países que tuvieron problemas, por ejemplo, como acceso al oxígeno, ¿cierto? O a los tratamientos intensivos que implicaba el tener una enfermedad o al haberse contagiado con COVID. Sigamos viendo qué nos dice Deutsche Welle sobre por qué los peruanos emigran al exterior. A
partir de 2018 el crecimiento económico empezó a descender y con la pandemia en 2020 la economía empeoró. Perú estuvo bajo un estricto confinamiento, lo que afectó a mucha gente, ya que 3/4 partes de los peruanos trabajan de manera informal y muchos cayeron en la pobreza. Después de la situación muy trágica que vivimos, la economía en la pandemia se contrajo, una de las más altas contracciones en la región, alrededor del 10%, y la pandemia vino no solamente con un golpe económico importante, aumentó la pobreza en 7 puntos porcentuales, es decir, retrocedimos una década en la lucha contra la pobreza. La primera mitad del año. Eso no deja de ser muy relevante. Todos los países latinoamericanos retrocedieron 10 años a la situación que estaban anterior, y lo que habían logrado ganar en estos 10 años con respecto a la lucha contra la pobreza lo perdían. Hay que recordar también de que la informalidad, yo creo que fue un golpe para las economías al descubrir que habían tantos trabajadores informales y que movían la economía regularmente. Se piensa en los grandes grupos económicos y normalmente son las pequeñas empresas las que dan más empleo, y por lo tanto si esa pequeña empresa no podía trabajar, había mucha gente que no tenía cómo llevar sustento, y lo otro, que hay muchas personas que hacen trabajos informales que manejan con ello el sustento diario del día a día, ¿cierto? Y efectivamente eso no estaba contabilizado, no había registro, tanto en Chile y en Perú y en otros países lograron descubrir de la forma más trágica que efectivamente la economía lo movían los informales en un alto porcentaje en muchas ciudades y en el promedio de los países y en cada uno de sus economías. O sea, la informalidad era más grande de lo que suponíamos. 6 de cada 10 peruanos han disminuido el consumo de algunos alimentos, y bueno, esta realidad es frustrante para las familias, y a eso se le suma que si no tienen dinero no pueden darle a sus hijos una calidad de estudio y de salud, porque en el Perú también los sistemas estatales son deficientes, ¿no? Bueno, ya vimos lo que puede señalarse como las situaciones que afectan por hechos que no pueden contrarrestar ninguna de las naciones, la llegada del COVID, por ejemplo, o que son de efectos externos, como el aumento de la delincuencia. Pero la situación política es una responsabilidad de las personas que viven en cada país. Cada uno de nuestros estados ha tenido dificultades políticas importantes, dependiendo de los estilos que hay. Lo vemos en Argentina, lo vimos en Chile, con la crisis política que llevó a tener las asambleas constituyentes, ¿cierto?, el estallido social, y también parece que le afectó al Perú, y por eso estaría migrando la gente. Veamos qué pasa con la crisis política, como una de las consecuencias que ha llevado que los peruanos estén emigrando al exterior. Con el fin del boom económico en Perú, también llegó la inestabilidad política. Desde 2018, ningún presidente logró terminar su mandato. 6 presidentes en los últimos 5 años. Y por supuesto la crisis política generada por el enfrentamiento entre Parlamento y Poder Ejecutivo, por el golpe de Estado de Castillo, ¿no?, que ha llevado también a una pérdida de el optimismo y la esperanza de la población, ¿no?, y a a cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar más adelante. Sin duda, en estos últimos años hemos llegado a un punto crítico de inestabilidad social y política. Boluarte, por ejemplo, gobierna con un 83% de desaprobación, y lo mismo le sucede al Congreso. La nueva migración trae como consecuencia una fuga de talento joven y afectará al país, ya que son los que aportan más en la sociedad y en su economía. Durante el boom económico, los peruanos veían al país con optimismo y esperanza, especialmente la gente joven. Se creía que todos se iban a beneficiar de este crecimiento, una perspectiva que para muchos ya no es real. Las clases más desfavorecidas quedaron olvidadas, lo que provocó un incremento del descontento social y una gran polarización política. Bueno, y esa era mi reacción con respecto a este reportaje que habla sobre el por qué cada vez más peruanos emigran al exterior, que es una situación que está afectando a varios países latinoamericanos, donde nuestro capital humano, los jóvenes, ¿cierto?, nuestra capital intelectual, se está yendo, y también donde se están yendo a buscar nuevas oportunidades aquellos sectores que se sienten vulnerados y que no han recibido los beneficios del crecimiento de cada uno de nuestros países. Me gustaría saber qué opinas tú, si son efectivamente estas las causas, si estás de acuerdo con el reportaje o no,
Y si tienes algún familiar, amigo, o si tú estás fuera del Perú, para que me cuentes por qué te fuiste, para que nos puedas orientar y veamos cómo en cada uno de nuestros países podemos ir recuperando y encantando a la gente que se fue. Así que gracias por ver el video, soy Edgardo Lovera, no se olviden compartir, nos pueden ver en TikTok y escucharnos en el podcast. Que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Saludos a todos.